Ya, empezando a grabar. Ok. Buenos días a todos. Voy a poner los apartados apenas hoy. Sí, la verdad se me olvidó completamente. Voy a subir los apartados hoy y y pues lo recibo para mañana. Ya hasta mañana hasta mañana a las 12 este, los, sí, por eso de hecho me llegaron varios mensajes, pero ese ya no los vi, pero ninguno me dijo de eso, pero bueno, ok. Sí, sí, tienen toda la razón. Otra disculpa, pues ya que. Pero bueno, ya, lo bueno es que ya en la sexta unidad ya vamos acabando el curso. Ya, pues sí, la verdad, nunca subí los apartados. Sí, no. Los apartados los empiezo a subir hoy a partir de las 12. Entonces quiero suponer que para las 12:30 más tardar ya están arriba. Empezaría a revisar mañana a partir de las 12. Mañana a partir de las 12 empiezo a revisar todo. Este, Pues sí, básicamente, compañeros. Así que, para que sí, la verdad se me olvidó. Sí, sí. Y bueno, como les dije ahorita, pues tuve un problema familiar, pero ya estamos aquí. Ok. Entonces, sí, eso me refiero a que tenía que haber subido las, estas, las, los apartados para las prácticas en Teams y no lo hice. Así que bueno, de modo son cosas que pasan, pero bueno. Ok, hay que corregir. Entonces, con eso terminaríamos la quinta unidad. O sea, voy a poner el micrófono para cualquier cosa. Ok, terminamos ya la quinta unidad. Ahorita empezamos por fin la última unidad. Haciendo aclaración sobre lo siguiente. El tema de la sexta unidad es la, ¿cómo se llama? La ecuaciones diferenciales. Este, Hay un detalle con esta unidad. Muchos de ustedes o algunos de ustedes no han llevado la, este, la materia de ecuaciones diferenciales. Entonces, pues no hay ningún problema. Prácticamente, vamos a ver detalles muy sencillos, o sea, cosas muy simples de eso. Entonces, pues no se preocupen. O sea, realmente, con que sepan qué es una ecuación, qué es un diferencial. Básicamente con eso, no necesitan haber llevado la materia propiamente. Se les va a dar la idea general de para qué sirven las ecuaciones diferenciales. Este, y bueno, básicamente pues ese es el concepto, ¿sí? Y bueno, ¿qué otra cosa importante? Eh, Como les digo, no se preocupen, si no han llevado la materia, lo que les voy a explicar es nada más lo básico para que entiendan para qué sirven y cómo se hacen y nada más. Obviamente, cuando lleven la materia o los que están llevando la materia, pues me van a entender mucho mejor, eso espero. Toda la parte de la teoría y los métodos analíticos, que es lo que ven en matemáticas, en ecuaciones diferenciales, pues eso lo van a ver ahí. O sea, obviamente ya no lo van a ver aquí. El objetivo vamos a ver ecuaciones diferenciales ordinarias, sí. Aunque también vamos a ver algunos métodos que te pueden llevar hacia ecuaciones ordinarias. Normalmente son cuando tienen un solo diferencial. Claro, hay muchos casos, por ejemplo, ecuaciones diferenciales parciales, ecuaciones, sistemas de ecuaciones, que sí vamos a ver un poco, pero realmente no es el objetivo de la unidad. El objetivo de la unidad es básicamente que veamos técnicas, ¿sí?, en las cuales te permiten tener una aproximación de, de la ecuación. O sea, no vas a tener el valor verdadero, vas a tener una aproximación. Y eso es importante porque pues pasa como ahorita, ¿no? Que, que uno planea todo perfectamente. Bueno, ahorita nada más comentar que llegué muy tarde en el grupo de las 8 de la mañana y que pues pasó algo inesperado, ¿no? O sea, siempre pueden pasar cosas que tú no esperas y eso al final de cuentas te lleva a un error.
O sea, recordemos, la definición de error es que pasa algo diferente de lo que tú esperabas. Un valor diferente del que tú esperas, eso es el error. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver básicamente dos métodos, el método de Euler y el método de Runge-Kutta. No vamos a ver nada más, no vamos a ver nada más el de orden 4, vamos a ver varios órdenes, ¿sí? Que voy a explicar cuál es la diferencia entre cada uno. Están implementados el de grado 2, el de grado 3 y el de grado 4. Creo que sí, hasta el grado 4. Entonces, pues básicamente el orden simplemente es como lo que vimos las interpolaciones. Ya ven que utilizamos interpolaciones con una recta, con una cuadrática, con una cúbica, pues aquí es lo mismo. O sea, entre el grado sea mayor, asumimos o estimamos que el error va a ser lo menos posible. Sí, es la parte que, que vemos. Entonces, primera parte. ¿Qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial nosotros la podemos ver, primero dos partes. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación viene de la palabra equa, igual. Tienes que, a partir de una igualdad, encontrar un valor de uno o varios valores desconocidos. Si son varios valores desconocidos, entonces necesitas un sistema de ecuaciones. Si es un solo valor, entonces simplemente necesitas encontrar una sola ecuación y con esa, por medio de la igualdad, por medio de ese equilibrio en la igualdad, encontrar el valor que necesitas. Ahora, aquí lo que vas a encontrar, ¿cuál es la incógnita aquí? Pues la incógnita es un diferencial. Ahora, ¿cuál es la diferencia con las ecuaciones normales? Bueno, pues aquí vamos a tener un dy de x, que es el que nosotros, esos diferenciales, ese diferencial es el que tú vas a tratar de encontrar. ¿Y a qué te refieres con diferencial? Ah, pues es muy simple. Recordemos que son ecuaciones que están haciendo un modelo de un comportamiento que cambia. Casos que cambian, por ejemplo, el que les decía, el desgaste de una pieza, el desgaste de unas balatas, regresemos a lo triste, ¿no? El desgaste de las ballenas en los puentes, ¿sí? Eso es muy importante porque sabes que si el desgaste llega a un punto crítico, pues se rompe y pues causa tragedias. En el caso pues de las piezas, pues igual se pueden romper o pueden causar desperfectos o pueden, como hace poco le pasó al carro de mi esposa, que una pieza que va en la parte del aceite se desgasta, obviamente, con el uso, que ese es el concepto de diferencia, ¿sí? Les decía que las diferencias también cuando vimos derivadas, pues tienen que ver con el concepto de cambio por ejemplo, nosotros, ¿no? Bueno, yo me veo al espejo y veo mi cara y ya empiezan a en la cara marcárseme más las facciones, ¿no? Pues ya no estoy tan chico. Entonces, es un cambio. Puedes ver tus manos, que también ya no son las manos de un jovencito, ¿no? Es un cambio. Pueden ver las plantas que ahorita están más verdes, ¿no? Porque cae la lluvia y porque hay más agua, el sol, todo ese rollo. Es un cambio. Todo cambia, ¿no? La comida cambia y se echa a perder. Entonces, pues nosotros, ustedes lo pueden ver, las ecuaciones diferenciales tienen una gran cantidad de aplicaciones, pero mucha cantidad de aplicaciones. Porque mucho de lo que vemos en el medio físico, pues son cambios. De hecho, no hay nada que permanezca igual, ¿no? O sea, pueden ver que todos los materiales tarde o temprano cambian. O sea, hasta el plástico se puede tostar y volverse frágil. La ropa se puede, o sea, por ejemplo, si ustedes dejan un toldo, el sábado, estaba viendo un toldo de plástico y ya todo roto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, pasó el tiempo, lo dejaron con agua, lluvia y pues tarde o temprano los cambios, el cambio con respecto de la resistencia del material con respecto al tiempo, pues se dio y pues se rompe. Entonces es muy importante en que se aplican muchísimas cosas.
todo lo que tiene que ver con cambios. Así se aplican las ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, nosotros vamos a decir que y de x es, es la diferencial y nosotros vamos a buscar ese valor de cambio. ¿Sí? O sea, que te digan, ahorita la planta está así de verde. En 2 meses, ¿cómo va a estar? O en 3 semanas, ¿cómo va a estar si respecto al valor de la variable independiente le quitas agua, le pones más agua, menos agua? Si la variable independiente es el clima, el calor, ¿cómo va a estar? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ese es el valor que te regresaría. Eso sería la interpretación, ¿sí? De hecho, algunas veces, algunos de ustedes me entregaron, en los proyectos me entregaron trabajos que eran de esta unidad, que tienen que ver precisamente con eso, con diferenciales. Ahora, eso lo podemos, bueno, continuamos con esa parte. Normalmente todos los métodos que vamos a ver para resolver ecuaciones diferenciales son métodos iterativos. Recordando la segunda unidad, los métodos iterativos tienen que ver con un proceso en el cual tienes un valor inicial, ¿sí? Tienes un valor inicial, un valor actual de la aproximación y por medio del método iterativo generas un nuevo valor, ¿sí? Que de hecho les decía, es como tu proceso de educación. O sea, nosotros, bueno, lo especial, yo sí esperaría que algo de perdido tengan un nuevo cambio con respecto a cómo entraron a la materia y cómo salen, ¿sí? O sea, que hayan entrado con ciertos valores iniciales y que por lo menos haya habido un delta H, que llamemos un delta bueno, no es un delta, es un phi, que es un cambio, ¿sí? Que es el cambio en la pendiente. Recordemos, el cambio en la pendiente, pues depende de cada quien, ¿no? O sea, va a haber gente, yo no digo que no, va a haber gente que diga, pues, no aprendí nada, simplemente copié, simplemente me apuntaron en los equipos, el profe es barco, bla, 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 y punto, ¿sí? Pero eso ya es una decisión personal. Esa es la pendiente al revés. Puede haber alguien que diga, no, ¿sabes? La verdad, pues yo sí me puse a leer los libros, sí me puse a experimentar y sí aprendí. Entonces la pendiente puede ser muy baja, o sea, depende de ti. O puede ser muy alta, depende de ti. Precisamente regresamos a los factores de cambio. Les comentaba muchas veces cuando habemos, porque a mí me pasó también, que terminas y dices, no, pues no aprendí nada. Y la verdad, ya analizándolo fríamente, después de muchos años, te das cuenta que sí aprendiste. Lo que pasa es que no lo aprecias o no lo entiendes, no aprecias el cambio en cómo entraste a cómo sales, ¿no? Entonces, métodos iterativos. 1, valor inicial. 2, un espacio en el que mides el cambio. H. H es el espacio en el que se mide el cambio. Si el cambio lo mides en espacios más pequeñitos, que eso lo vimos en las derivadas y las integrales, si el H es más pequeño, entonces el cambio es más seguro de medir. Si el cambio lo tratas de hacer en espacios más grandes, es más posible que te dé un error, que realmente no puedas medir bien el cambio, ¿sí? H es ese valor bueno, aquí le llaman el tamaño del paso, pero son los intervalos en los que se está midiendo. Como les decías, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? De que pues yo llevo con mi esposa, vamos a cumplir 22 años de casados, más uno de novios 23. Entonces, pero pues la veo diario, ¿no? Estamos pues, todo el tiempo, más con la pandemia juntos. Entonces realmente no notas el cambio, o sea, ya después dices, no, pues sí es cierto, ya de como la conocía ahorita, pues ya somos diferentes, ¿no? Pero realmente el cambio lo notas muy poco. Al revés, veo un amigo que no he visto en 30 años y lo vuelvo a ver y digo, ay, ¿qué nos decimos? Pues ya engordamos, ya estamos pelones, ya esto, o sea, ya cambiamos mucho. Entonces,
Primero, tienes que tener un valor actual, un valor inicial. Luego, segundo, tienes un procedimiento que sería WI de más 1 es igual al W de I más la pendiente por el paso, que ese es el que te permite llegar a la siguiente aproximación. Haré la alegoría, los estudios. H sería, por ejemplo, 6 meses. H es el paso, o sea, se supone que es el cambio que están teniendo ustedes. W es el valor con el que entran al semestre y W de I más 1 es el valor con el que salen del semestre. Entonces, en teoría, ustedes deberían de tener cambios muy grandes bueno, así de nuevo, depende el valor de phi, la pendiente. Puedes decir, de cuando entré en este semestre, muchos de ustedes van en el tercero o el cuarto, a cuando salí, pues ya cambié. La pendiente de quién depende de ti. Hay una cosa que es muy importante y que, bueno, debieron de ver mucho, que es el concepto es el concepto el, el concepto de los cambios. Podemos analizar, por ejemplo, véanse a ustedes y digan, a ver, cuando estuve en primaria, no, pues cuando estuve en primero de primaria, segundo de primaria, quizás la pendiente H no era tan grande. O sea, quizás el cambio entre segundo a tercero, tercero a cuarto, pues era mínimo, o sea, casi no. Que ahí H era un año, ¿no? Pero cuando ya llegan a la secundaria, pues ya empieza a ser la pendiente más grande, o sea, empiezan a cambiar más rápido. Cuando llegas a prepa de plano, ya implica mucho trabajo de tu parte. Cuando llegas aquí de plano, si no aprendiste algo en las demás, ni modo, tienes que hacerlo por tu cuenta, ¿no? O sea, que de hecho es una discusión muy fuerte que tengo con un grupo de primer semestre, que les digo, a ver, ¿saben factorizar? No. ¿Saben leyes sabes de memoria que entiendes que es la ley distributiva, ley conmutativa, ley asociativa? No. Les digo, ¿saben qué? Su pendiente va a ser más grande. Van a necesitar un mayor esfuerzo. Obviamente van a tener que estudiar álgebra por su cuenta, porque se supone que ya debieron de haberla tenido. O sea, ese es un problema muy fuerte de que no dices, es que no me lo enseñaron. ¿Y qué quieres que haga? O sea, al final de cuentas, ustedes en algunos cuantos años, esperamos que en 3, 4 máximo, van a ser ya el ingeniero X, el ingeniero Y. Entonces, o sea, la pregunta obvia es, ¿tú crees que a tu empleador o tú crees que a tu cliente le va a interesar que le digas, es que discúlpeme, pero el doctor Zárate no me enseñó métodos numéricos o ingeniero tal no me enseñó esto? Pues no. O sea, el cambio es más grande. La pendiente es el tamaño del cambio. Si vienes muy mal de la prepa hacia la carrera, la pendiente es más grande. Si vienes muy bien, la pendiente es más suave, es decir, es más pequeña. El paso es más. Los pasos hasta la secundaria son por años. Luego, H a partir de la prepa se convierte en semestres. Y así continúa toda la prepa, toda la carrera, toda la licenciatura, luego la maestría y el doctorado también es igual. Ya todo es por semestres. Entonces es el valor de H. En la maestría, la pendiente es más grande. En la maestría se te pide mayor esfuerzo. Y obviamente en el doctorado más. Bueno, depende del doctorado, pero bueno, suponiendo, la mayoría de los doctorados, sobre todo todos los doctorados en ciencias, son los doctorados más pesados. Entonces en eso la pendiente es más grande, ¿sí? Eso significa nuestro factor de cambio. Phi es el valor que nos sirve para extrapolar el valor de W. Es decir, yo lo que asumo con phi es cuánto necesito, o sea, imaginemos así el proceso. Yo entro en el primer semestre y tengo 9 semestres para convertir un muchacho
que llega de la carrera, que llega, perdón, del bachillerato a un ingeniero. En realidad el ingeniero no se forma en los últimos 4 años y medio, se forma en los 19, 20 años, o sea, desde que entra al kinder hasta que termina la carrera. En realidad sus estudios es todo eso. Ustedes nada más van por los últimos 5, pero en realidad su formación, su capacitación, que es como yo le llamo, porque nosotros no los educamos, los capacitamos, o sea, no les vamos a enseñar a ser puntuales, ni les vamos a enseñar a ser corteses, ni a ser empáticos. Eso ya deberían de traerlo, eso es parte de su casa. Lo que les damos es una capacitación, los capacitamos para ser profesionistas. Entonces, nosotros se supone que en cada proceso lo que se hace, lo que calculas aquí es una extrapolación, es decir, valores más allá de los conocidos. Generas, dices, a ver, tengo el del primer semestre, la pendiente es de tanto, el valor inicial es de tanto, el valor con el que parte, y yo espero obtener un valor al final del semestre. Hay sistemas como las universidades tecnológicas, que muchas de ellas, o las universidades indigenistas, que muchas de ellas ustedes no pasan la materia, pasan el semestre. Eso quiere decir que cuando terminas el semestre, se juntan todos tus maestros de que te dieron clase y a partir de eso deciden si Juanito pasa el siguiente semestre o no. O sea, no es una cuestión de por materia, es una cuestión de todas las materias del semestre. Entonces, a partir de eso, se supone que tú semestre por semestre vas obteniendo un cambio. Entonces, obviamente, lo que importa pues es el cambio después de los 9 semestres. O sea, en esos 9 semestres, nosotros esperaríamos que llegues al cambio que nosotros esperamos. Gráficamente lo podemos ver así. X de Y, Y de Y es el valor inicial, es decir, tú vienes de cierta parte de tus estudios. Este es tu comportamiento actual. Entonces, yo quiero saber en un determinado valor cuánto va a ser tu comportamiento. ¿Sí? Y entonces, siempre tengo que sacar mi aproximación contra la realidad. Aquí en ese caso, por ejemplo, yo podría decir, les pondré el ejemplo que más conozco, porque también por mi área, sistemas. Yo en el área de sistemas, o sea, tengo 9 semestres. Entonces se supone que la gente pues tiene que ser muy buen programador. O sea, no tiene que ser muy bueno, tiene que ser excelente. Entonces digo, a ver, los primeros 3 semestres, el muchacho en el primer semestre tendría que ya programar, ya tener una idea de lo que es un algoritmo, las cosas más básicas. O sea, pero básico, o sea, básico es estructuras de control, procedimientos, tipos, etcétera. En el segundo semestre, tal como está estructurado ahorita, ya lo meten a un lenguaje formal, ya tiene que ver compiladores, ambientes de desarrollo, etcétera. En el tercero ya debe saber programar bien. ¿Qué significa bien? Que ya puede generar algoritmos, ¿sí? Algoritmos de una manera básica. O sea, para el tercer semestre, él ya debería de tener la capacidad de generar algoritmos básicos. Para el sexto semestre, debería de ser un buen programador. ¿Qué significa un buen programador? Alguien que ya te puede integrar soluciones más elaboradas, donde parte del problema lo soluciona él y parte del problema lo obtiene de otros elementos. Noveno semestre. No debe ser un buen programador, debe ser un programador excelente. Significa que en el séptimo, octavo y noveno fue cambiando poco a poco. Y debe ser, uno, un programador excelente. Dos, me debe de dar soluciones, pero no cualquier solución. En esas 3 semestres, me debe de dar soluciones, pero me debe de dar la solución óptima. Me debe de dar la mejor solución posible. Entonces es lo mismo que tenemos aquí.
O sea, yo tengo que tener un cambio, un diferencial. Se supone que un alumno de tercer semestre y uno de cuarto tienen un cambio, un valor de cambio. Entonces, lo que nosotros medimos al final de semestre, pues es ese, lo que yo esperaba contra lo que resultó. Pudiera ser, porque me ha ocurrido en algunos casos muy escasos, por cierto, lamentablemente, pudiera ser que el cambio fue mayor del que yo esperaba. Yo he conocido muchachos en tercer semestre que son excelentes programadores, o buenos programadores, buenos, lo dejamos en buenos, pero son en tercero. ¿Qué es lo que ocurre cuando llegan a noveno? Son buenísimos. ¿Y qué es lo que ocurre ahorita que están en el área laboral? Porque algunos de ellos todavía tengo el contacto. Por ejemplo, uno fue fundador de otra empresa allá en Monterrey y le va muy bien. El otro va por su segunda compañía que funda y también le va súper bien. Y por ejemplo, el otro que también era muy así, o sea, cuando lo conocí ya era un buen programador y estamos hablando que los conocí en tercero, cuarto. Ahorita el chavo trabaja para la zona industrial y está muy bien cotizado, o sea, porque hay pocos. ¿Qué es lo que pasa? Pues muchas veces lo que se ve ahí en la flecha, ¿no? Resulta que el muchacho llegó al tercero, cursó el cuarto y cuando termina el cuarto, pues vemos que el punto que está abajo, ¿no? La flecha roja. En la flecha roja podemos decir que debido a que pues se enfermó o la pandemia o que no tuvo computadora o igual a problemas de él, ¿no? Recordemos que buenos o malos alumnos había antes de la pandemia, o sea, no echamos la culpa a eso. Entonces, en lugar de tener el valor que tiene acá arriba, pues tiene este. Entonces, esto es un error. De hecho, ahorita yo estaba leyendo ayer en estaba leyendo que tenemos que prevén, porque realmente no se sabe, prevén aproximadamente 10 millones de muchachos, bueno, muchachos, muchachas, salieron de la escuela. O sea, a partir de marzo de 2020 hasta lo que llevamos junio del 2021, de todos los que tuvieron que desertar porque obviamente no tuvieron acceso a la tecnología o por razones económicas, o sea, hay muchas cosas, o sea, en algunos tuvo que ver el acceso a la tecnología, prácticamente todo está relacionado con variables económicas, o sea, imaginemos que el cuate sí tenía internet, por ejemplo, pero resulta ser que corrieron a su papá, entonces, pues, o lo corrieron a él, que era el que se pagaba todo, entonces, pues, obviamente tuvo que buscar otro trabajo y pues tuvo que dejar de estudiar. Entonces hablamos que tenemos 10 millones de rezagados en todos los niveles, primaria y secundaria que fueron las más afectadas, pero también hubo miles en educación superior. Entonces eso quiere decir que el muchacho, en lugar de ir acá, va acá. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo que va a suceder es que cuando regresemos, lo más seguro es que en septiembre, pues vamos a tener muchos estudiantes que van a regresar a, por ejemplo, imaginemos que el muchacho iba en tercero y durante la pandemia se da de baja. Entonces en tercero iba en ese 3 semestres después, perdón, en el cuarto, en el quinto, cuando regresemos en septiembre, él va a regresar a sexto. Entonces, una simple evaluación va a ver que ni siquiera llegó bien a tercero. Entonces, cuando entra al sexto, es prácticamente como si tuviera que volver a cursar el tercero. Entonces, en la ecuación diferencial, los cambios que debió haber tenido no los tuvo. Lo que va a suceder es que esas personas que se reincorporen, es como si se reincorporaran de nuevo a tercer semestre, es decir, perdieron 3 semestres. El detalle es que nuestro sistema te dice que te debes de tardar 12 semestres. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ser muy obvio. Lo que van a hacer es, una de dos, o no se los cuentan, o simplemente van a tener que ampliar para estas generaciones el plazo de que se puedan titular hasta el 15º semestre, 16º semestre.
por las deficiencias y los problemas que existieron. Entonces, ese error obviamente es un error. Nadie pensaba en 2020, en febrero o enero, que iba a pasar todo esto. Bueno, de hecho ya había pistas, pero no lo quisieron ver. Pero bueno, la idea aquí es de que nosotros tenemos una aproximación. ¿Nosotros conocemos el error? No. En realidad el error lo vas a conocer hasta que ocurra el fenómeno. Recordemos que primero tenemos, o sea, es como por ejemplo, imagínate, tú estás calculando la fuerza de un, de los puentes, de cómo tienes que poner las traves, las ballenas, todo eso. Entonces dices, no, pues primero pongo el puente y luego me doy cuenta si se cae o no se cae. Pues no. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simulación. ¿Qué es lo que hacemos con estos métodos matemáticos? Hacemos simulaciones. Entonces, con la simulación te puede decir, antes de que exista, te puede decir, por ejemplo, lo que los estoy comentando de esos alumnos en realidad es una simulación. ¿Sí? ¿Por qué una simulación? Porque cuando regresen, al final de cuentas son suposiciones. Puede ser de que, ay, pues los chavos vengan con muchas ganas y estuvieron estudiando por su cuenta y en lugar de tener 3 semestres retrasados, tuvieron uno pero se van a incorporar y van a salir adelante. O al revés, peor, el año y medio, algo así, que estuvieron fuera del sistema escolar, los hizo que ni siquiera, o sea, ya se les olvidó lo de segundo semestre o lo de primero, y prácticamente muchos de ellos van a decir, ¿sabe qué? Es que ya no quiero estudiar mecatrónica, quiero estudiar IGE, o ya no quiero estudiar esto, quiero estudiar lo otro. Entonces, los cambios pueden ser mucho mayores o muy diferentes de lo que nosotros esperábamos. Entonces, hasta que no ocurra lo vamos a saber, antes no, pero tenemos que tener una aproximación. Hay otro detalle, antes de empezar con el primer método, que es el detalle de lo voy a ver rápidamente en un libro, métodos numéricos, práctica, libro de apoyo, el libro de Nieves, ¿dónde está? Métodos aplicados en Nieves, aquí está. Digo que es el que más leo. No significa que sea el mejor, simplemente es el que me regalaron, siendo honesto, fue el que me regalaron. Entonces, como fue el que me regalaron, pues fue el que más leí, que en papel, ¿no? Pero bueno, no necesariamente es él. De hecho, el otro libro, el que usan mucho, es el Chapra. El Chapra es el que más se usa en la facultad de ingeniería, ¿no? Pero les digo, resultó que este fue el que me regalaron, entonces, pues fue el que, el que veo. Entonces, ecuaciones diferenciales ordinarias. Y hay un problema que es muy importante. Bueno, aquí por ejemplo ponen cuánto se va a tardar en llenar un tanque. Y eso al final de cuentas es una ecuación porque es una ecuación de volumen. Y bueno, aquí te muestran cómo se puede solucionar y demás, ¿no? Suponiendo también que el fondo del tanque es plano y demás. Pero lo que quiero y más importante es esta parte, que es lo que tenemos que ver antes de el problema del valor inicial. La ecuación diferencial va a ser un proceso iterativo. Es decir, ustedes no los formamos en un periodo de trancazo, es decir, que entras a la escuela y dices, son 5 años seguiditos y te evaluamos hasta los 5 años, ¿no? Nosotros dividimos esos 5 años en periodos, lo que les decía H es 6 meses. Cada 6 meses bueno, de hecho se te evalúa, no cada 6 meses, se te evalúa prácticamente cada mes, menos de cada mes, cada 15 días, algo así. Se te va evaluando y se te va evaluando y se te va evaluando. ¿Por qué? Porque es importante para ver el cambio. Si el cambio es el adecuado, pues significa que vas bien. Si el cambio no es el adecuado, pues significa que hay que corregir. Entonces, pero de antemano siempre empezamos con un valor inicial, ¿sí? Entonces, ese valor inicial, ¿sí? Normalmente nosotros sabemos
que dependiendo de las constantes que cambien la ecuación, pues lo que vamos a tener es una familia de ecuaciones, ¿no? O sea, la forma de la ecuación es la misma. ¿Qué es lo que va cambiando? El y de cero, que es el valor inicial con el que partes. El valor inicial en este caso es un valor que conoces, ¿sí? Es un valor que conoces y que a partir de eso que conoces, tú puedes partir. Pongamos el caso, el clásico son ustedes. Ustedes hay un valor inicial que tienen que tener, pasar un examen de admisión. ¿Por qué es importante? Aquí no se trata de que la escuela se ponga sus moños y se trata también de elementos de factibilidad. Si realmente no tienes los valores iniciales para cursar, imagínate, una carrera de física o una carrera de ingeniería, o incluso, aunque nosotros menospreciemos, porque lamentablemente tenemos ese tipo de prejuicios, o sea, por ejemplo, si alguien quiere ser un buen licenciado en turismo, no cualquiera, ¿eh? O sea, tendrías que ver cuáles son tus condiciones iniciales, ¿no? Saber tratar a la gente, ser empático, son valores iniciales en un licenciado en turismo, en un licenciado en administración, y no es fácil, ¿eh? No cualquiera lo tiene. Igual en un ingeniero, yo asumiría, no, pues un ingeniero mínimo tiene que tener ciertas cualidades de manejo de matemáticas, de física, etcétera. Pero cada vez pedimos más cosas, como por ejemplo, que sean líderes, que sean emprendedores. Entonces, esos son nuestros valores iniciales. Ya en los problemas que vamos a resolver, por ejemplo, muchos tienen que ver con problemas físicos. Entonces, los valores iniciales, pues los puedes encontrar o los puedes obtener pues dependiendo del problema. Por ejemplo, yo tengo que tener un, estoy analizando temperaturas. Entonces, mi valor inicial puede ser la, esta, la temperatura ambiente. ¿A qué estamos ahorita? Pues estamos a 28 grados, por ejemplo. Ese es mi valor inicial. Este, tengo, no sé, un material. Entonces, los materiales tienen cierta resistencia y hay tablas. Entonces te dicen a cierta temperatura el valor la dureza del material, la maleabilidad, la ductibilidad es tanto. Ese es mi valor inicial. El comportamiento de una máquina que después de encenderse 10 minutos es así. Ese es tu valor inicial. O sea, tus valores iniciales tienen que ser algo que conozca. Es como lo que hacemos como los estudiantes. Cuando tenemos un estudiante, por ejemplo, cuando yo estuve en la maestría, nosotros como academia definimos un valor inicial propio. O sea, dijimos, si queremos que el muchacho aguante la presión y aguante lo que necesitamos para que termine su maestría en ciencias bien, entonces necesitamos tales cosas. Entonces, por ejemplo, tenía que pasar un examen de matemáticas, que es el primero, luego un examen de inglés, luego tenía que pasar un examen de conocimientos específicos, que ahora ya les piden o sea, aparte o sea, por ejemplo, el de matemáticas, pon tú que les piden el que les ponen a ustedes, ¿no? Ay, no recuerdo ahorita cómo se llama. Exani, el Exani 4 creo que es algo así, de hecho hay Exanis especiales para cada área. Y luego ya después los entrevistábamos. O sea, los filtros son más importantes. ¿Por qué? Porque el valor inicial para un muchacho becado, porque les pagan, pues es más importante, ¿no? Porque tenemos que estar seguros que terminen. Es como por decir, te ofrecen un buen empleo y los valores iniciales son altos. Si quieres un empleo pagado, no sé, 15,000 pesos, 18,000 pesos, pues no es cualquiera. Te van a revisar y te van a checar inicialmente que cumplas con todos los requisitos. Si no cumples con todos los requisitos, entonces, pues no pasas. ¿Y a qué se refiere este valor inicial? Se refiere a que conoces el valor inicial de X, o sea, tu variable independiente, y conoces el valor, es decir, para X0
Por ejemplo, puede decir X0 es ahorita, las 9 de la mañana. Y0, el valor de la temperatura. XF, el valor final, las 10 de la mañana. Quiero saber cuál es la temperatura a las 10 de la mañana. A partir de que ya sé cuál es la temperatura a las 9 de la mañana. Quiero saber si, a ver, al mes, checo el desgaste de una pieza. X0 es un mes. Y checo cuánto está desgastada la pieza. Eso es Y0. O sea, digo, está del valor original, está desgastado 5 centímetros, 5 milímetros. Ok, ahora, las llantas, por ejemplo, las balatas, todo ese tipo de cosas. XF, quiero saber en 3 meses, de acuerdo a la ecuación diferencial, cuánto es el desgaste. ¿Sí? Imaginemos los biólogos. Yo sé cuánto creció un pez en un mes. Quiero saber cuánto va a crecer en 5 meses o en 3 meses para ver si ya lo puedo comercializar. Tenemos un montón de higos aquí en la higuera. Quiero, Han crecido, no sé, 3 centímetros. Quiero saber eso en un mes. Quiero saber si en 2 meses ya van a estar bien, ya van a madurar lo suficiente. ¿Sí? Ay, lo dejo hasta aquí porque pues ya